Grabando. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos una vez más a la Banca Anarca. En serio me complace mucho estar con ustedes, ahora que ya por lo menos somos 100 personitas en YouTube y casi somos 1000 en Instagram. Sé que es un número que para todos dirán como que no hace falta mucho, pero estoy feliz porque ya se empezó a mover un poco más esta banquita anarca, esta banca anarca, y hoy les quiero por fin cumplir la primera promesa que les había hecho. Bueno, no sé si fue la primera de tantas promesas que he hecho alrededor de los videos que hemos grabado últimamente, pero sí una de las tantas promesas que les he hecho, y les quiero hablar de un escrito, bueno, más de un escritor, les voy a hablar de un libro, pero es escrito, un libro escrito por un escritor, obviamente, un escritor que escribe un libro, qué cosa tan extraña. Bueno, un libro escrito por alguien que nació en 1922, escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1988, no, perdón, en el año de 1998, casi le doy el Nobel 10 años antes, que es nada más y nada menos el autor portugués José Saramago, quien es autor entre otras obras de libros como de los que ya he hablado en otros videos, como el ensayo sobre la ceguera, y obviamente del libro que les prometí hablar en algún momento y que hoy quiero hablar, que es el ensayo sobre la lucidez de José Saramago, un libro que en serio me encantó mucho leerlo, leí con pinzas, estuve leyéndolo, releyéndolo, mirando un poco las conexiones que tenía con el ensayo sobre la ceguera, este ensayo sobre la lucidez, y la verdad es un libro que desde el principio me encantó, me enganchó, me gustó mucho. De hecho, José Saramago pasa a ser uno de mis escritores favoritos con estos dos libros, ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez, pero hoy voy a hablar sobre la lucidez. Pero bueno, como siempre, no quiero hacer tanto un resumen del libro, solo quiero mencionar por encima lo que pasa y las preguntas. En este caso quiero hablar un poco de las preguntas que se me generaron a partir de la lectura. A medida que yo iba leyendo el libro, creo que a muchos nos pasa también, vamos como haciéndonos preguntas como queremos irnos adelantando a la trama, queremos ir conociendo un poco la trama sobre, bueno, ¿qué pienso yo que va a pasar y qué es lo que en realidad el escritor nos va a poner a pasar durante la novela? Pero bueno, entrémonos ya en el ensayo sobre la lucidez. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa en este libro? Y se puede hacer el resumen más fácil del mundo si hablamos del ensayo de la lucidez, y es que básicamente la capital del país, de un país, en las elecciones decide en su mayoría votar en blanco. Una y otra vez los ciudadanos, porque estas elecciones obviamente se repiten, los ciudadanos que son convocados a votar ponen sobre la mesa su opción de voto en blanco. Esto desde la gran mayoría, no todos votan en blanco, sino que otros deciden votar a favor de uno de los candidatos de los tres partidos que existen, pero son una pequeña parte. La gran mayoría decide empezar a votar en blanco. Bueno, en principio hay una tasa grande de gente que no vota, luego un momento u otro empiezan a aparecer muchas personas para votar y bueno, todo el mundo se emociona como que bueno, va a empezar el voto, pero resulta que gana el voto en blanco. Y a partir de este voto es que empezamos con preguntas transversales, que me empecé a hacer transversales alrededor de la lectura. ¿Cuáles fueron mis preguntas? Bueno, una vez que toda la ciudad decidió votar en blanco, que toda la ciudad, que bueno, ya dije, bueno, que la gran mayoría de la ciudad decide votar en blanco, decide que no le gustan ninguna de las opciones del gobierno, ¿qué va a hacer este gobierno con tal de mantener el control? Porque estamos frente a un gobierno que es de derecha, hay tres partidos. Bueno, partamos por eso. En el libro hay tres partidos. Un partido que es de derecha, quienes son los que se alzan con el poder, quienes mantienen el poder en este momento. Uno que es el partido del medio, que es un medio, algo así como un medio, una derecha camuflada en medio, que siempre está apoyando al partido de derecha. Y un partido de izquierda, quienes vienen a hacer la representación de lo que sería la oposición del gobierno. Y pues obviamente, como es de esperar en principio, cada partido va a empezar a sacar sus conjeturas, a ver si está bien o no que la gente haya votado en blanco. Los partidos del centro y de derecha se preocupan mucho, dicen que esto cómo es posible, cómo va a pasar esta cosa, deciden convocar a elecciones una y otra vez, deciden empezar a mover sus artilugios, mientras que el partido de izquierda empieza a ver esto como bueno, es una buena opción, puede que esto sea bueno para el partido de izquierda, obviamente porque era el partido que tenía las minorías en todo esto. Entonces vemos que el gobierno empieza ya a mover sus fichas en contra o a favor de estas elecciones que se dieron, en las que ganó el voto en blanco. Pero pues vamos a ver qué sucede después. Listo, y acá viene la segunda pregunta que me hice cuando iba avanzando en la lectura, y es bueno,
Acá ya vemos dos cosas. Un pueblo que decide alzarse como una señal de protesta, puede ser sobre en el voto en blanco, y las artimañas que va a realizar el gobierno. Ya me adelanté en frente a esto, pero bueno, como lector dije, bueno, ¿cómo voy a interpretar esta decisión? ¿Cómo el gobierno, que viene siendo casi que el gran protagonista y antagonista de esta historia, cómo va a interpretar esta decisión? Es decir, aquí el gobierno, para mí cuando estaba leyendo la novela y hasta ahora estaba arrancando en esto, tenía dos decisiones. O respetamos al pueblo y a su decisión casi unánime de no querer a ninguna de las opciones que le estamos ofreciendo, o por el contrario, decidimos asustarlos de una u otra forma para que cedan ante la represión del gobierno, ante la represión de este gobierno, que en este caso se empieza a camuflar como ayuda. Obviamente, y como era de esperarse, pues estamos en una novela, tenemos que tener una trama, y ya como se los dije, el gobierno va a ser el gran antagonista acá. Como es de esperarse, el gobierno siempre pone como principio, como parte fundamental, como eje de su política, lo primero, lo que vale la pena, lo verdaderamente importante. Y aquí no estoy hablando del pueblo, no, para el gobierno en esta novela y en muchos casos, el pueblo no es lo que vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena en realidad entonces para el gobierno? Fue lo que me pregunté yo, y obviamente Saramago se me adelanta también acá y nos dice, no nos dice literalmente, pero sí con la novela, con la medida que la vamos leyendo nos vamos dando cuenta, la necesidad de mantener, la necesidad que tiene el gobierno, lo que es fundamental para el gobierno es mantenerse en el poder a como dé lugar. Por este motivo, acá me voy a entrar un poco más también a la novela. Creo que para quienes no la han leído va a ser ¿cómo se llama? Un video lleno, se me olvidó que estoy haciendo un video lleno de spoilers, entonces alertas. Pero bueno, por este motivo, que los gobernantes, quienes siguen manteniendo el control a pesar de que no es legítimo, o sea, supongamos que los gobernantes dicen, no, el control sigue siendo de nosotros a pesar de que la gente votó en blanco, deciden dejar a la ciudad capital en estado de sitio. Es decir, lo que van a hacer es militarizar sus salidas, intervenir los medios y no dejar que nadie salga con tal de no propagar esa epidemia, esa pandemia que se empezó a dar y que para ellos puede empezar a afectar a las demás personas de la población, que es la lucidez, porque acá las personas empiezan a ver con claridad y empiezan a sentar una protesta contra el gobierno. ¿Y qué esperan con esto? Acá tenemos dos opciones, ya les cuento otra de las preguntas que me hice durante la novela. Y es que es aquí donde el libro empieza a tornarse aún más interesante y en donde de verdad me enganché con la lectura de Saramago, que de por sí es una lectura larga con párrafos. Bueno, ya ustedes cuando se enfrentan a la lectura se van a dar cuenta. ¿Por qué? Bueno, pero yo quiero hablarles exactamente de estas preguntas que me dicen. Entonces, ¿por qué? Como ya se dan cuenta, o como ya se han dado cuenta por diferentes videos, yo pues soy amante de las distopías, me encantan los libros así distópicos, y en verdad empezaba a encontrarme cuando entra el estado de sitio, dije, bueno, me voy a encontrar con una distopía, seguramente encontrarme con algo más del tipo ensayo sobre la ceguera, que cuando empiezan a quedar solos empieza a caerse el estado, empieza a derrumbarse, solos no sino ciegos, empieza a derrumbarse todos los estamentos y esta ciudad. Dije, bueno, esto va a entrar en llamas porque no va a tener mecanismos de control. Y aquí podíamos poner entonces dos opciones sobre la mesa de nuevo, que me detuve a pensar y dije, bueno, ¿qué haría yo y qué hizo el autor? Una vez que el gobierno se marcha, la ciudad puede caer o en un caos total y entregarse a la rebelión, a la locura en la cual todo entre en el caos, que es lo que espera el gobierno, que la ciudad se caiga y se desangre a sí misma, o puede que esta sociedad lúcida funcione. ¿Qué iba a suceder entonces? Pues como le dije, la idea que por un segundo pensé encontrarme no fue, pero muy por el contrario, estaba lejos de lo que iba a pasar con esta ciudad. Y obviamente, sabiendo que el título no iba a haber ciegos, bueno, no hay ciegos de cierto modo, no los ciegos como los que vimos en el ensayo de la ceguera. Y sí, por cierto, ya que me acordé, sí hay una conexión entre este libro y el ensayo sobre la ceguera. Aparecen muchos personajes del ensayo sobre la ceguera en este libro, y todo sucede 4 años después de esta epidemia de la ceguera que se dio. Pero bueno, sí nos vamos a encontrar con personas lúcidas, y al hablar de la lucidez, ¿de qué estamos hablando? Estas personas se iluminaron, tienen claridad mental frente a lo que sucede, y por ende esta sociedad, más allá de lo que piensa el gobierno de que va a caer en un caos infinito y se va a acabar, no sucede. Esto es lo más temeroso que puede pasar para un gobierno, y es que las personas sean lúcidas, las personas conozcan su contexto y puedan trabajar en sociedad. Así, de este modo, cuando el gobierno se va, que lo hacen en caravanas para
mostrar cómo la ciudad va a quedar abandonada, las personas los dejan ir de forma natural, se va el gobierno y empiezan a crear su sociedad y esta empieza a marchar como relojito. Entonces acá me encontré con que no estamos frente a una distopía, sino que más bien estamos frente a todo lo contrario, una sociedad que funciona como un relojito a pesar de no tener el control sobre sí misma, que me pareció espectacular. Aquí la primera táctica del gobierno ya se cae, ya vemos que intentan hacer que la ciudad se desangriente y se derrumbe por no tener a los grandes entes del Estado y tampoco a la policía, pero esta ciudad sigue en pie y se mantiene de forma totalmente ejemplar, sin ningún inconveniente y sin la necesidad de tener a esos gobernantes metidos ahí con ella, sino que por el contrario empieza a crecer por sí sola. A partir de aquí, bueno, no, lo que les dije, no quiero hacer tanto un resumen, sino hablar de lo que más me llamó la atención y también plantearme las preguntas que me hicieron ante la lectura. Bueno, a partir de aquí ya fuera el presidente, el primer ministro y cada uno de los ministros, en especial el del interior, empiezan a arrojar cartas sobre la mesa para llevar a cabo acciones manipuladoras, para crear acciones con las cuales puedan manipular medios, comprar periódicos, bueno, diferentes tácticas que empiezan a usar con tal de que la sociedad se derrumbe. Entonces acá empezamos a ver en la novela, nos vamos a enfrentar con actos terroristas falsos, bombas, asesinatos, sitiar la ciudad, comprar medios, manipular, mentir para mantenerse en el poder, tácticas que los gobiernos utilizan mucho para mantenernos a nosotros ahí como con el temor y con la vaina sobre, bueno, tenemos la necesidad de mantenerlos en el poder o si no nuestra sociedad se va a caer, pero resulta que si somos lúcidos, si entendemos de verdad que la sociedad también la construimos todos, pues va a funcionar y no vamos a necesitar que nadie nos controle. Bueno, entonces obviamente también van a enviar policías encubiertos y toda clase de artilugios baratos o muy elaborados para poder hacerse de una vez más con el poder de esta ciudad sitiada que continúa y se mantiene en pie. Esto se vuelve casi la novela como un juego del gato y el ratón, pero en este caso el ratón está fortificado y sabe casi por intuición que el gato está detrás de ello, entonces ya conoce todas las tácticas que puedan realizar. Es muy bacano ver cómo esta ciudad resiste, y ninguno de estos gobernantes logra, por más que lo intenta, volver a tomarse el poder de esta ciudad. Bueno, aquí es donde empiezan las preguntas que me hice también como lector, otras de las preguntas que me hice como lector, ya no tanto frente a la novela, sino frente a los interrogantes que la novela misma nos está dejando a nosotros frente a nuestra cotidianidad. Y es, por ejemplo, ¿nosotros podemos confiar en nuestros gobernantes? Esa es una de las dudas que más me surgió y es cómo funcionaría mi entorno, mi ciudad, si este panorama se diera en ella. Si nos volviéramos lúcidos, acá tendríamos obviamente que tener un ensayo sobre la lucidez, tener que haber una pandemia que ojalá se dé dentro de muy poco de lucidez en nuestras cabezas y aprendiéramos a trabajar de verdad como equipo, casi como abejas de colmena y no desde el individuo. Necesitaríamos entonces todos esos esquemas de poder y control de esquemas de poder y control para mantener en pie nuestra sociedad, o es que nosotros mismos perdimos el control y el poder porque no podemos confiar en nuestro par como la sociedad y por eso necesitamos que nos gobiernen prácticamente frente a todos los pasos y nos digan qué es bueno y qué es malo. Esta vaina de los gobernantes, de que si podemos confiar en nuestros gobernantes, que es un poco cliché y ya lo hemos visto en muchas cosas, que no, en realidad no podemos confiar en nuestros gobernantes. Parte la otra pregunta que me hice como lector y es ¿hasta dónde llega la necesidad del poder de estos estamentos y de solo mantenerse con el poder por mantenerse con el control de la sociedad? Pues obviamente si vamos a una distopía, que les dije es lo que más me gusta a mí, si nos vamos a una distopía, pues obviamente todo se basa en el poder. Todas estas novelas políticas, novelas distópicas, utópicas son políticas y se refieren básicamente al poder, cómo manejar el poder. Y en realidad, y partiendo de esto, partiendo de que la sociedad puede ser lúcida y puede funcionar sin estos estamentos, y sabiendo que al gobierno entonces le importa un carajo lo que pase con el pueblo, no es un gobierno para el pueblo como siempre lo manifiestan en campañas, sino que lo que busca el control es mantenerse con el poder y el control. Entonces acá venía la pregunta de hasta dónde puede llegar la necesidad de los gobernantes por mantenerse en ese curubito del poder. O sea,
como gobernante soy capaz de asesinar, coartar, mentir, difundir falsedades, hacerme de medios, comprar cortes, mentir, matar gente, cambiarles botas a las personas con tal de mantenerme con el poder. Bueno, todo eso es posible y puede pasar en la sociedad, y Saramago ya nos lanza la pregunta de forma indirecta. En últimas, ¿qué hace el gobierno? Claro, estoy hablando de literatura, acá no estoy hablando de la realidad real, estoy hablando de literatura. ¿Qué es lo que en últimas hace el gobierno con nosotros y por qué no podemos mantenernos sin un gobierno estable? Esas fueron algunas de las preguntas que me hice. Y pues voy a hablar en lo particular. Pues para mí funcionaría la estrategia. Bueno, acá viene otra pregunta que me hice, y es: ¿qué tanto funcionaría la estrategia del voto en blanco como protesta social? Pues esto el voto en blanco en realidad solo se busca para mantener el control de quienes ya lo tienen. Es decir, tenemos que votar siempre por alguien, ya sea de izquierda, derecha o del centro, o podemos como ciudadanos mantener la protesta con un voto en blanco. ¿Y qué pasaría? Pues obviamente no sabemos qué pasaría, porque cada sociedad es distinta, no sabemos cómo lo tomaría cada gobierno, pero como nos lo muestra este portugués de hacerlo, tendríamos que estar de acuerdo como sociedad. No podría ser un voto en blanco de las minorías, sino que tendría que ser el voto en blanco de las mayorías y sentarse como una protesta social. Aquí algo que me pareció espectacular de esta novela es que, a pesar de que el gobierno está buscando quiénes son los cabecillas de este voto en blanco, la cosa parece en serio como una epidemia, como si de un momento a otro en serio la lucidez hubiera llegado tal cual como llegó la ceguera, esta ceguera que es blanca, esta lucidez que es ver luz, ¿no? Entonces cae sobre todos, y todos en la ciudad empiezan a actuar de forma lúcida. Entonces, ¿qué tanto necesitamos para llegar a esa lucidez como sociedad? Fue otra de las preguntas que me hice. Y ya por último, otra de las cosas es, en serio, este libro, que básicamente es una utopía, nos plantea una utopía, y pues como alguna vez lo dije, la utopía de unos es la distopía de otros. En este caso, la utopía de esta ciudad es la distopía del gobierno, que quiere mantenerse con el control. Pero entonces, ¿puede crearse esta sociedad utópica y ordenada sin la necesidad de gobiernos y policía? Esta pregunta en serio me da un poco de miedo, porque pues quisiera pensar que sí, quisiera pensar que como seres humanos ya estamos listos para esta sociedad utópica, ni siquiera puedo decir la palabra utópica, iba a decir esta sociedad hipócrita, esta sociedad utópica. Pero pues quisiera pensar que sí, pero pues sé que como humanos tendríamos que alejarnos primero del individuo, de nuestras necesidades, y empezar a pensar en la otredad, en el otro, empezar a vernos sin problemas de género, raza, religión, y aún creo que estamos muy alejados de eso, por lo que obviamente me encantaría que de un momento a otro cayera esta epidemia de lucidez sobre nosotros y abriéramos los ojos. Pero pues lastimosamente, como amante de la distopía, sé que estamos un poco más lejos de esta ceguera, estamos un poco más cerca de la ceguera que de la lucidez, en últimas, lastimosamente. Es que en últimas, de verdad, aquí Saramago nos muestra que una ciudad sitiada pero organizada puede existir perfectamente sin la necesidad del control. Los de esta ciudad lo hicieron, y esto le dolió al gobierno totalmente. En serio, pues se volvió uno de mis libros favoritos, el ensayo sobre la lucidez, esta continuación del ensayo sobre la ceguera. Pues no les quiero hablar tanto de por qué es la continuación, solo les puedo decir que aparecen personajes del ensayo sobre la ceguera. Excelente novela, obviamente desde un novel. Y los quiero dejar con unas preguntas que no sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿Quién es esta mujer del médico para ustedes? O sea, ¿quién es esta mujer? Porque pues en realidad estamos todos ciegos, y esta mujer tan calmada, pasible, pacífica, que entiende un poco lo que le está sucediendo, no deja de lado a su esposo, nunca se altera por nada, en realidad lo está viendo todo, en realidad es la única que puede ver todo en realidad. Bueno, no sé, ¿qué piensan de este? Y obviamente, pues no sé, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la novela? ¿Qué más me quieren hablar sobre Saramago? ¿Qué otra novela me quieren recomendar de este escritor portugués para hacer más videos y llevar más contenido? Muchas gracias en serio a quienes nos están siguiendo. Espero que les guste mucho el contenido. Recuerden que estamos en Instagram, pues acá en YouTube también, videos constantemente. Gracias por seguirnos. No olviden dar like, activar la campanita. Genial, gracias a todos y a todas por apoyarnos, y a todos. Y genial, muchas gracias totales. Tales.